Tenía que ir a recargar las baterías. Ha sido intenso. No puede quedárseme nadie sin ser evaluado porque ya la próxima semana es solo un día, la siguiente semana es solo un día, se nos hace corto el tiempo. Entonces no puedo dejar nada a la espera. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Empezamos a grabar, Andrés. Ya estoy grabando, doctor. Ya, entonces vamos a pasar lista. Una lista rápida, pónganse pilas. A ver, Benavides, Bolaños y Cabadiana. Presente. Presente, doctora. Presente, Benavides. Ya, muy bien. Caiza Banda, Caiza Litín, Calle. Presente, doctor. Presente, doctora. Presente, doctora. Bien. Presente. Camacho, Cárdenas, Chacón. Camacho, presente. Presente. Chacón, presente. Chalén, Coronel, Cortés. Presente, doctora. Presente. Ya. Chalén, Coronel. Sí, doctora, coronel. Allá. Y Cortés. Presente. Ya está. Cueva del Valle, Echeverría. Presente, doctora. Echeverría. Ya. Echeverría Gómez. Gavilanes y Huerta. Presente. Gavilanes, presente. Ya, muy bien. Jacome, Jalca y Jiménez. Presente. Presente. Jiménez, presente. Ya. Marcos está Jiménez Yodrani, Marcos está un poco indispuesto de salud. Ya, me tiene que pasar el certificado para justificarle la falta. Ya. Lara López Mazaquiza. Presente, Lara. Presente, Mazaquiza. López. Y Mazaquiza, allá está. Presente, Mazaquiza. Ya la vi. Moreira Núñez Pareja. Presente, Núñez. Pareja, presente. Moreira. Moreira. No está. Doctora, lo que pasa es que, buenos días, lo que pasa es que ella tiene problemas con el internet, no sé si podría aceptarla, porque está diciendo que la acepte. Pero no veo nada. Ningún participante. No Doctora. no está en sala de espera. No Lo que está pasa Moreira. es que se le fue el internet y dijo si podría aceptarla cuando ya... Ya. La voy a dejar en blanco entonces. Ya, gracias. Pareja Paz Pilco. Paz, Pareja, presente. presente. Pilco, presente. Paz. Presente. Muy bien. Pilligua Pisco Quito. Pisco, presente. Ya, Pilligua, presente. ya está. Ramírez Tamayo Tixelema. Ramírez Tamayo, presente. Ixelema, presente. Busca. Presente. Muy bien. Entonces vamos a compartir. No, con ustedes estoy al día realmente. No tengo retrasos de ningún caso. Vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver derrame pleural, que es la complicación más frecuente de las neumonías típicas, principalmente bacterianas. Y los objetivos de la clase son los mismos de siempre, ¿no? Caracterizar la patología, en este caso el derrame pleural, correlacionar los datos clínicos con laboratorio y gabinete, y por último, elaborar un plan de manejo inicial. Me olvidé de compartir, a ver, compartir. Aquí está. Doctora, bueno, disculpe, ¿ya tomó asistencia? Hace rato. ¿Con quién hablo?
Con Moreira, Pincay, es que tuve problemas con el internet y recién... Ah, ya, usted la deja en blanco, sí, su compañera ya me dijo. Gracias. Ya, presente, ya está. Tiene buenos compañeros, sí. Cuando se tiene buenos compañeros, usted está seguro. Ahí está pasando el gafitero, el afilador de cuchillos. Y hacen ruido. Bueno, no importa, ustedes hacen como que no escuchan. Entonces, la clase de hoy, como les decía, es sobre la complicación más frecuente de las neumonías bacterianas, que es el derrame pleural, ¿no? Vamos a iniciar la participación de ustedes y empezamos por Bolaños. Carla. Ya. ¿Cómo se comportan las pleuras? ¿Cuáles son esas pleuras y cómo se comportan en el caso de derrame pleural? Carla Bolaños. ¿Se fue? Hola, doctora, ¿qué tal? No la escuché, disculpe. Le escuché cuáles son las pleuras y cómo se comportan. ¿Cómo se comportan en el caso de derrame pleural? Ok, tenemos pleura visceral y pleura parietal. En el caso de un derrame es porque hay una mayor retención de líquidos por un menor drenaje o un aumento de líquido por diversos motivos. Ya. Aquí abajo está el concepto. Ustedes no han revisado las diapositivas. Yo siempre hago preguntas que están ahí. Entonces, las pleuras son tanto como usted dijo, pleural y parietal. La pleura visceral y la pleura parietal. Y entre ambas hay un espacio virtual que tiene aproximadamente 1 a 5 mililitros. Admitiles. Doctora, una pregunta. ¿Quién es Zaida Orobio? A ver, perdón un ratito. ¿Conocen a Zaida Orobio? Ella no es de nuestra clase. ¿Quién le dio la clave? No deben compartir ¿cómo es el acceso con otros? Supongo porque hay veces que el Zoom te envía a otra sala, doctora. Tal vez por eso. Bueno, entonces vamos a excluirla, cerrar, que no me interesa. Vean, no es que me sé de memoria, pero ya uno tiene familiarizados los apellidos de ustedes. Bueno, como les decía, entre las dos pleuras hay un espacio ocupado por un líquido, es un espacio virtual, no es real. Aproximadamente, déjenme ver, están que interrumpen. ¿Quiénes son? Vivas Naranjo Mercy. Sí, seguro es de otra clase, doctora, que le da de haber salido el link. Y por eso le Ese sale así mal. Ayer nos salió a nosotros en una clase. Nos mandó a otra aula. Bueno. Entonces, dentro de este líquido va a haber componentes, ¿no? Entre ellos la glucosa, que es igual a la concentración plasmática, y la albúmina, que debe ser menor en el líquido pleural, porque en caso contrario, la albúmina me va a generar presión oncótica y jalar líquido. Van a haber presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que se van a comportar de la manera como vamos a indicar. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Es la acumulación de líquido, que es de tipo anormal en el espacio pleural, cuando se altera la fuerza hidrostática, o sea, cuando aumenta la presión hidrostática, ¿no? O se altera la presión oncótica. Ya. La prevalencia de esta patología es de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Las causas van a ser las siguientes. Entonces, vamos con 18. Calle. Aquí estoy. Buenas tardes. Ya, ¿cuáles son las causas de ese derrame pleural? Insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, cáncer, tromboembolismo pulmonar, enfermedad viral, el bypass coronario y la cirrosis. Ya. Son las causas más Pero frecuentes. ¿no le parece que hay que clasificarlas? Sí. O sea, las que son por exudado o trasudado. No, pulmonares y Son por extrapulmonares. exudado. También pulmonares y Bueno, extrapulmonares. sí. Ajá, sí. Las pulmonares son principalmente ¿de qué causa?
La neumonía, la neumonía. Infecciosas, son causas infecciosas. Inflama- ¿no? Ujú. Y las otras son sistémicas. Ya, las otras O sea, las causas son extrapulmonares son más causas sistémicas. sistémicas, ya. Más sistémicas. Ujú. Vamos a la siguiente. Y de las pulmonares son las de causa infecciosa las principales. Ya, pero existen factores de riesgo que van a estar presentes en esta patología. Entre esos factores de riesgo son los relacionados con las deficiencias inmunológicas principalmente, los pacientes con inmunodeficiencia, desnutrición o prematuridad, que son los casos principales de deficiencia inmunológica. También otras enfermedades frecuentes que con frecuencia se infectan, como la fibrosis quística, no es frecuente, pero sin embargo, la presencia de esta enfermedad hace que el chico sea presa fácil por su compromiso de secreciones espesas, sea presa fácil de infecciones respiratorias. También pacientes diabéticos o con problemas de la deglución, los chicos con parálisis cerebral infantil, pueden tener mayor riesgo de producir una neumonía con derrame. Y las cardiopatías congénitas, por lo que ya mencionamos, ¿no? Alteraciones de las presiones. Entonces aquí tenemos los gradientes de las presiones pleurales. Ya, el líquido se va a mover entre las hojas parietal y visceral. Y el movimiento de este líquido va a ser en base a la diferencia de presiones, tanto presión hidrostática como presión oncótica. Aquí han puesto presión osmótica, ¿no? Presión oncótica. Y el drenaje linfático, además del estado de indignidad de la membrana, de las membranas de estas membranas. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión hidrostática en la pleura parietal es de 30, ¿no? Es una presión positiva. La pleura visceral tiene 11, ¿no? Y en el espacio pleural va a haber un espacio de menos 5 que va a sumar a ambas, ¿no? Está haciendo 35 y 16. Entonces la presión hidrostática corre de la pleura parietal al espacio pleural, ¿no? Y luego a la pleura visceral. La presión osmótica, generalmente la presión hidrostática tiende a meter líquido al espacio pleural, pero por acción de la presión osmótica, este líquido es eliminado hacia la pleura visceral, o a la pleura parietal o a la pleura visceral, ¿no? En los cuales la presión osmótica es mucho más alta. La presión diferencial resultante es de 9 para la pleura parietal y 10 para la pleura visceral. Es decir, que al final el recorrido del líquido termina en la pleura visceral, donde son reabsorbidos a través de los capilares, este líquido que recorre la pleura. Entonces, entra por hidrostática, sale por osmótica y se reabsorbe a nivel capilar por la diferencia de presiones. Ese es el mecanismo normal para mantener lubricado el espacio entre ambas pleuras. Es la misma diapositiva, ¿no? Vamos a ver cuáles son las etiologías que van a estar presentes en esta patología. Entonces, vamos con Calle nuevamente. ¿Cuáles son las etiologías? Ya, tenemos los trasudados y los exudados. Los trasudados se dan por una acumulación de forma pasiva, entonces lo que va a ocurrir ahí es que va a haber un aumento de la presión hidrostática de los capilares y por lo tanto va a haber una disminución de la presión oncótica del plasma, como por ejemplo en caso de trasudado puede ser una insuficiencia cardíaca. Puede ser, eso es en el caso de que haya un aumento de la presión hidrostática. En el caso de que sea por la expresión de las proteínas, la coloide osmótica, puede ser un ejemplo de la cirrosis o un síndrome nefrótico, por lo que va a haber una menor producción de proteínas. En el caso de los exudados, tenemos que es por una acumulación de forma activa. El estado de la superficie de la membrana y alteraciones del drenaje linfático. En este caso tenemos más las patologías infecciosas, como por ejemplo la neumonía. Ya, muy bien. Ya. Cuando usted encuentra un trasudado y una vez que ha hecho el análisis del líquido, a veces por simple visión dice este es un trasudado, se piensa en enfermedades sistémicas, como ya mencionó su compañera, y si encuentra un exudado, se piensa en una enfermedad localizada, ¿no? A nivel pulmonar principalmente y que afecta directamente la pleura. Están que
no habrá cómo indicar a estos chicos que cada rato me interrumpen. ¿Cómo habrá cómo comunicarse con ellos? Acepte a uno y tiene que decirles que están en la aula. Tal vez así. ¿Ustedes conocen a Camila Montoya, Zaida Orobio, Vivas Pueden ser de otro Mercy y semestre, Evelyn? doctor. No. Pueden ser de otra carrera, a veces eso pasa. Pero algunos conocen, es que como pueden ser personas externas a la universidad que entran y generan malestar, por eso no les quiero dar acceso. Doctora Evelyn del Valle está en la sala de espera. ¿Quién? Evelyn del Valle. Evelyn del Valle, pero ella no es nuestra. Sí, sí, es de aquí. Y ella sí es. Sí es. Ah, sí, Evelyn es nuestra. A ver. Bueno, si alguno de ustedes es eliminado de la sala y se le va el internet y regresa a la sala de espera, pero allí adentro no se puede comunicar nadie con nadie, ¿no? No. Bueno. Admitir, Evelyn del Valle. No tengo Vivas, no tengo ya. Listo. Bueno, entonces, aquí tenemos las diferentes etiologías de la pleuritis, ¿no? Tanto trasudado como exudado, y vemos que la insuficiencia cardíaca congestiva es la más frecuente en el lado de los trasudados, en el lado de los exudados, las infecciones respiratorias, neumonía bacteriana principalmente, y de ella la neumonía neumocócica se va a encontrar con mayor frecuencia. Qué pena que estén interrumpiendo la clase. Acepte uno, doctora, y le dice. Ahí ella comunica en el grupo de WhatsApp. No se pueden comunicar entre ellos. No, pues acepte uno y ese que le informe por medio de WhatsApp. Han de tener un grupo y ahí ya dejan de molestar. Sí, porque están que molestan. Ya, si molestan la próxima vez hago eso. Ya, entonces, como les decía, trasudado, insuficiencia cardíaca la más frecuente, y exudado, las infecciones, principalmente neumonías bacterianas. Ya. Entonces, los trasudados, como dijo su compañera previamente, creo que fue Calle, ¿no? Que los trasudados pueden ser por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. En hidrostática tenemos la insuficiencia cardíaca. En niños, el síndrome de vena cava superior es menos frecuente en niños, pero puede estar presente. Y con disminución de la presión oncótica tenemos el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática. También puede haber las enteropatías perdedoras de proteínas, la desnutrición de tipo Kwashiorkor, que generan también alteraciones en la presión hidrostática. En cuanto a los exudados, que ya realmente es una enfermedad inflamatoria de la pleura, puede ser por infecciones, neoplasias, embolias, colagenopatías y también por vecindad, como las enfermedades intraabdominales, pero igual afectan ya directamente la pleura. Entonces, dentro de las infecciones tenemos las infecciones bacterianas principalmente, también las micóticas y la tuberculosis. No olvidar los derrames por tuberculosis. Es una patología que sigue siendo endémica. Es decir, siempre tenemos tuberculosis. Y lo más grave es que ya tenemos un alto índice de pacientes resistentes a los antifímicos, ¿no? Los multidrogos resistentes, los MDR, que son muy frecuentes en las áreas hospitalarias y pueden contaminar a cualquier paciente, incluso al personal médico. Y esas drogas que necesitan ellos no hay en el país ya está llegando, pero no hay tanta variedad como para asegurar un tratamiento. Así que cuídense de la tuberculosis. Las neoplasias están ahí mencionadas, las colagenopatías, a la cabeza el lupus, que es la más frecuente en niños, y en las enfermedades intraabdominales, el acceso subfrénico y las pancreatitis, que pueden desencadenar un derrame pleural in situ. Ya. También dentro de los exudados se considera el hemotórax, el quilotórax, que se ve en las operaciones, en las cirugías que tienen que ver con malformaciones cardíacas, ¿no? Y de ellas la tetralogía de Fallot, la más frecuente cuando reparan, que deja una fístula con el conducto torácico, la pleura hacia el conducto torácico, y genera quilotórax. El tratamiento es sencillo, también pseudoquilotórax y otras causas. Entre las otras causas tenemos el mixedema, que se ve en los chicos con hipotiroidismo severo.
Ya, en cuanto a la etiología, aquí hay un error en esta diapositiva, pero yo copié la diapositiva. Entonces no puedo moverlos y me gusta la diapositiva. Así que les muevo las neuronas a ustedes. La primera causa es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? En el orden. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es la primera causa? Porque es la principal causa de neumonía y siempre se asocia la neumonía con, o no siempre, en la mayor parte de los casos, neumonía con derrame pleural. Ya, no siempre se va a asociar a derrame pleural porque es una complicación, pero el Streptococcus pneumoniae porque es la más frecuente causa de neumonía bacteriana en niños. No, el Staphylococcus aureus es menos frecuente. Pero si estuvieran ambos con la misma frecuencia, el Staphylococcus aureus se llevará el trofeo, como les decía a sus compañeros del otro grupo. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus es capaz de producir derrame pleural con muchísima más frecuencia que el Streptococcus. O sea, si tuviéramos 10 casos de estafilococo y 10 casos de estreptococo, el estafilococo va a producir más derrame, de pronto el estreptococo produce 1 y el estafilococo 50 o 40, ¿no? 5 o 4. ¿no? La frecuencia es mayor cuando es por estafilococo, pero debido a que la etiología más frecuente es estreptococo, por eso los derrames en número son más frecuentes por Streptococcus pneumoniae. Luego siguen las otras causas, ¿no? Ya, y aquí tenemos la fisiopatología. Vamos con Chalén, Anabel Chalén. Sí, doctor. Ya vamos con esa fisiopatología. Ya, la fisiopatología del derrame pleural va a constar de 3 fases. La primera falta una fase. ¿Cuál es la fase que falta? La fase... Falta la primera fase que es la inflamatoria. La fase inflamatoria. La inflamatoria, ¿no? Que produce el dolor, produce inflamación de las pleuras, pero es seca. Entonces la pleuresía seca. Esa es la primera fase. Ya, pero luego viene la segunda fase. Continúa ahora sí. La segunda fase va a ser la etapa exudativa, en donde ya aquí va a aumentar la permeabilidad capilar. Y aquí se va a formar un exudado que va a ser de predominio de polimorfonucleares. Luego de esto viene la etapa fibropurulenta, en donde habrá una lesión endotelial y se va a volver más pronunciada, por lo que va a aumentar más los polimorfonucleares y aquí va a haber una disminución de la glucosa. También va a haber una disminución del pH, la lactato deshidrogenasa va a aumentar a 1000 unidades por litro y también va a haber un aumento de la interleucina 8. Ya, pero ¿a qué se refiere esta fisiopatogenia? ¿Qué tipo de derrame? ¿Cuáles son los tipos de derrame? Ya lo vimos, lo acabamos de ver. El infeccioso. ¿Qué tipo de derrame? Hay 2 tipos de derrame. Vamos con Cueva. Ah, no, del Valle, perdón, del Valle. Doctora, esa fisiopatología se refiere al derrame pleural exudativo, porque hay un aumento de la permeabilidad capilar. Claro, ¿y cuáles son el otro tipo de derrame? ¿Cuál es? Exudado, que se da por Este es exudado. Y la etiología de este exudado, ¿cuál será el que está mencionando la fisiopatología? Porque ya es específico. En este caso puede ser, como en mi compañera dijo, infeccioso. Infeccioso, exacto, ya. Entonces, usted es del Valle, ¿no? A del Valle que no la dejaba entrar. Vamos con Huerta. Ya sigamos. Ya su compañera... O sea, ya hablamos de la etapa inflamatoria inicial, que es el derrame seco, ¿no? Luego viene la etapa exudativa, donde ya hay un exudado que ya de pronto lo podemos ver en la radiografía o lo podemos palpar mediante las maniobras semiológicas. Luego viene la etapa fibrino-purulenta, que ya francamente ya es un gran derrame y aumenta en volumen.
y aumentan los componentes ya que refieren a una infección y llega a la siguiente etapa. Sigamos, Huerta. ¿Ya? La etapa fibropurulenta, ¿cierto? No, esa ya la pasamos. La etapa de organización. Así es, tiene que atender. Sí. La etapa de organización se caracteriza por líquido empiema. También hay coagulabilidad del líquido pleural, así como también por ende va a haber abundancia de residuos celulares, aumento de fibrina y también deposición del colágeno. Ya. De estas 3 etapas, ¿cuáles son susceptibles de tratamiento clínico? O sea, la que respondería mejor al tratamiento clínico, dice. Sí, las que son susceptibles de tratamiento clínico, porque hay una que ya no tiene nada que ver el tratamiento clínico. O sea, apoya, pero no es el definitivo. En la etapa exudativa. Ya. ¿Y los otros 2 qué tiene que hacer? Bueno, en la etapa fibropurulenta tengo que ser un poquito más agresivo con el tratamiento para lograr revertir la... Ya, ¿cuál es el componente del tratamiento más agresivo? El antibiótico, pues. No, perdón, el drenaje. El drenaje, ya. El drenaje, claro. Organización. Con una toracocentesis. No le entendí que con una toracocentesis hago un drenaje. No, se puede llegar hasta la decorticación. Entonces, son 3 etapas, o sea, las 4 etapas son susceptibles de tratamiento, pero el tratamiento clínico es más susceptible en la primera y en la segunda etapa, ¿no? El antibiótico. En la tercera ya tenemos, algunos sí se resuelven con antibiótico, pero otras no. O sea, la infección cede, pero se mantiene el derrame ahí en la pleura, entonces hay que drenarlo. Y el tercero ya organizado, ese ni con antibióticos ni con drenaje tiene que hacer la toracocentesis y lógica, a cielo abierto sacar la pleura, decorticar el pulmón. Ya. Entonces recordemos que los procesos inflamatorios, no tanto las interleuquinas como el factor de necrosis tumoral, hacen que ese espacio virtual se vuelva real, ¿no? Se genera líquido por los procesos inflamatorios que aumentan la permeabilidad capilar. Aumentan los neutrófilos, inicialmente recuerden que las células que habían eran de origen mononuclear y pasan de mononucleares a neutrófilos, ¿no? Se incrementa más aún la permeabilidad capilar, ¿no? Se produce translocación bacteriana e incremento de la población bacteriana gracias a la cantidad de glucosa que tenemos. Se destruye, también los polimorfos nucleares necesitan de glucosa para movilizarse. Esto va a generar un pH ácido, lo cual causa destrucción tisular, aumenta la de LDH por esa destrucción tisular, por eso un valor de LDH por encima de 1000 se considera ya diagnóstico de un derrame pleural exudativo, de tipo bacteriano principalmente. Cuando es menos de 200 consideramos que es trasudado. Y aumento de los reactantes de fase aguda, entre ellos las interleuquinas. Posteriormente esto se organiza, aumenta la producción de fibrina y este incremento de la producción de fibrina hace que este líquido se vuelva muy compacto, que es imposible drenarlo y hay que extraerlo al cielo abierto. ¿Ya cuáles son los síntomas principales? No, aquí falta un signo, pero vamos con los síntomas. Los propios de la neumonía, ¿no? La fiebre, inicio súbito, tos, disnea, el dolor punta de costado, que es unilateral, que principalmente aumenta cuando el chico tose o hace una inspiración, y lo que mencionaba, los síntomas propios de la enfermedad de base, que es fiebre, afectación del estado general, inicio súbito, síntomas respiratorios de vía aérea superior iniciales. En cuanto a los signos, vamos a tener, si el derrame es pequeño, menor a 300, vamos a tener pocas manifestaciones que nos orienten hacia él, ¿no? De pronto el dolor punta de costado aparece al inicio, pero ya después desaparece. Pero si usted hace una buena exploración física, a la palpación, que es lo que le digo que falta, a la palpación usted va a encontrar disminución o abolición principalmente de las vibraciones vocales, ¿no?
Esa es la principal manifestación clínica, porque la submatidez o matidez en la base pulmonar o donde esté ubicado el derrame va a ser un poco difícil de diferenciar, ¿no? Dependiendo del tamaño. Y el murmullo vesicular también va a estar disminuido o abolido. Pero lo más importante en esta etapa es la ausencia o abolición de vibraciones vocales en la parte de signos clínicos. No olvidar eso, porque eso se manifiesta antes de usted verlo evidenciado claramente en una radiografía. Ese es en el derrame leve. En el derrame moderado, en el cual el volumen ya es mayor a 300, ¿no? Puede ya verse un poco de rigidez de ese tórax, se siente como que rígido, no se mueve al otro lado y este no se mueve. La expansión está disminuida, va a haber mayor ausencia de vibraciones vocales, la matidez, va a haber el signo de Damaso-Ellis, ¿no? Va a haber a nivel paravertebral, basal, se va a encontrar matidez marcada. Por encima de la curva de Damaso se va a encontrar timpanismo, hipersonoridad debido al albicarismo que se va a producir. El resto del pulmón va a funcionar un poco más, ¿no? A nivel de ocultación va a aumentar el murmullo vesicular arriba de la curva de Damaso y donde está el derrame va a haber abolición o disminución del murmullo vesicular. También pueden presentarse soplos, pectoriloquia, egofonía, y ciertos rales crepitantes dependiendo de la neumonía, no son dependientes del proceso neumónico. Y si el derrame es grande, o sea, más de 1500, prácticamente ya no existe, es un derrame de un pulmón, prácticamente abarca todo el pulmón, colapsa todo el pulmón, no hay la línea de Damaso, el nivel más alto se le encuentra en la parte posterior, ya desvía el mediastino hacia el lado contralateral, es decir, si el derrame es derecho, el corazón lo vamos a ver más hacia la izquierda, va a descender el diafragma, se va a aplanar la curva del diafragma, entonces el hígado va a descender y se puede encontrar una pseudo hepatomegalia. Lógicamente, como hay tanto líquido, ya vamos a tener matidez y ausencia de murmullo vesicular. Una vez que hemos determinado el tamaño del derrame, pasamos al diagnóstico del elemento principal de ese derrame, que es el líquido pleural. Ya. Entonces, estas son las condiciones para hacer la punción pleural. Para indicar una punción pleural, primero tiene que estar seguro de que el líquido sea suficiente para puncionar, es decir, llegue al espacio intercostal, al cuarto espacio intercostal, que es donde va a ser la punción, entre el cuarto y el quinto. Entonces, la cantidad de líquido tiene que ser suficiente, visible en la radiografía de tórax. Segundo, que el paciente investigar si no tiene alguna discrasia sanguínea, de pronto es un hemofílico y usted le causa un hemotórax. No. Y tercero, que el chico no tenga insuficiencia cardíaca, porque a veces es un cardiópata y tiene derrame y quieren funcionar el derrame cuando no es adecuado. Ya. Vamos con las preguntas. Una vez que hemos indicado los tipos de derrame y las contraindicaciones para realizar la punción pleural, ¿no? Gavilanes, Huerta. Aquí estoy, doctora. Ya está Huerta. Vamos con Jiménez Yodrani. Dígame, doctora. A ver, Jiménez, ¿cuál será la proyección radiológica más adecuada si usted, la proyección radiológica que usted solicita a un niño menor de 6 años? Ya sospechó el derrame pleural, ya le hizo los exámenes, el examen físico lo convence a usted de que allí hay un derrame. ¿Cuáles son las proyecciones radiológicas que solicitaría? ¿Y qué espera encontrar? Claro, por ejemplo, en una antero o postero anterior de tórax vamos a ver los recesos costofrénicos ocupados por el líquido. Ajá, el derrame. hay borramiento de los ángulos, ya. Borramiento de los ángulos costofrénicos. Ya. Y como solo ve eso, ¿cómo se asegura que realmente sea un derrame o de pronto una proyección fallida? ¿Cómo comprueba el derrame? También hago
la que como está ahí en la imagen, una que esté acostado el paciente. ¿Cómo se llama la posición? No recuerdo. Decúbito lateral del Lateral. lado de la patología. ¿Y el rayo cómo debe ir? Con rayo horizontal, así se llama la radiografía. Decúbito lateral, derecha o izquierda, dependiendo de donde esté el derrame, en este caso es derecha, ¿no? Con rayo horizontal. Siempre debe pedir esa radiografía cuando usted ve que en los ángulos se borran y no ve usted claramente un derrame, no está seguro porque de pronto ve una imagen que no es muy clara. Entonces, en ese caso, el derrame, como para confirmar el derrame, al momento de ponerlo en esa posición, como es líquido, se mueve el líquido y me ocupa. Claro, ya la pleura se eleva y el pulmón se rechaza de la costilla, se ve que está separado del arco costal, entonces usted está seguro que hay un derrame. La radiografía es bastante demostrativa. Entonces, esa es la proyección. Ahora, ¿cómo sabe usted que la radiografía está de pie? Por el descenso del... No, ¿cómo sabe usted que una radiografía en un niño está de pie? Y usted dice, no, esta radiografía está acostada, no me sirve para ver si hay borramiento o no de los ángulos, porque tiene que estar de pie para ver eso. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sabemos que la radiografía está de pie? Por el aire gástrico. Por la cámara gástrica. Se tiene que ver la cámara gástrica para saber que la radiografía... Eso me había olvidado anteriormente. Dentro de las indicaciones para saber que la radiografía está bien tomada y está de pie, tiene que visualizarse la cámara gástrica, ¿no? Que es la cúpula, ¿no? Donde hay aire. Ya. Entonces, esas son las condiciones. Ahora vamos con la apariencia. La apariencia del líquido pleural, ¿no? Puede ser acuoso, seroso, cuando hablamos de trasudado, o purulento cuando hablamos de exudado, ¿no? También puede ser serohemático o francamente hemático en los pacientes con tuberculosis, en los derrames o en los hemotórax, es decir, traumáticos, procesos tromboembólicos y tumores, ¿no? Y en los casos de las fístulas del conducto torácico hacia la pleura, se va a ver de color blanco, ¿no? Como el quilotórax, se llama quilotórax, pero como el kilo que se transporta a través del conducto torácico, es blanco, un poco cremosito. Luego viene el estudio del líquido que usted extrajo. Usted ya hizo la extracción del líquido y manda a analizar ese líquido. Vamos con Moreira, Marieta Moreira. Presente. Ya. ¿Qué es lo que va a demostrar en ese líquido pleural? ¿Qué es lo que va a solicitar? La presencia de proteínas. No le escucho. No importa que haya interferencia en su casa. Proteínas. También el pH, la glucosa. ¿Y esto qué es? Dentro del líquido pleural, ¿a qué componente se refiere? A nivel de lo que es la bioquímica. La bioquímica, ya. El pH, la glucosa, ¿qué más? El LDH, el colesterol. Y los triglicéridos, TG. ¿Cómo va a encontrar el pH si es un exudado de origen bacteriano? ¿Cómo va a estar? Si es por origen bacteriano, podría estar disminuido. ¿Y la glucosa? Aumentada. ¿Y el LDH? ¿Cómo va a estar la LDH? ¿Aumentado o disminuido? La glucosa estaría baja y el LDH estaría alto. La glucosa dijo aumentada, ya le pasaron el dato. Ya. Vamos con el siguiente componente. Sigamos.
Ya, es que tengo problemas y no escucho muy bien. En la citología vamos a encontrar lo que a nivel de citología, los neutrófilos, vamos a ver también linfocitos, el hematócrito, y vamos a ver vamos a hacer tensión de Papa Nicolau, se pueden encontrar células neoplásicas. Ya. ¿Y qué dice respecto a la neumonía bacteriana? ¿Cuál predominio va a encontrar usted en esa citología? En la bacteriana siempre van a predominar lo que son los neutrófilos y los linfocitos bajos. Ya, ¿cuándo se determina mayor linfocitosis? ¿En qué enfermedad? Cuando son por causas virales. No, pues no estamos hablando de derrame viral, no existe casi derrame viral. ¿En qué casos de infecciones bacterianas puede existir linfocitosis? TB, tuberculosis. No, tuberculosis. TB para poner siglas, pero tiene que decir toda la palabra, tuberculosis. ¿Y a qué más? Sí, tuberculosis. ¿Y qué pasa si el hematócrito está por encima del 40%, del 50%? Por encima del 50% significa que hay hemotórax. Ya. Todas las respuestas están ahí, pero ustedes no han leído las diapositivas, por eso que están perdidos. Ya. Vamos con Pilco. Ya, pero ya mismo, la siguiente es Pilco. Bueno, en cuanto a la microbiología, vamos a encontrar, ¿no? Que vamos en el examen, una vez que se envíe el líquido pleural, tenemos que solicitar una tinción de Gram, un cultivo y en ocasiones, si sospecha de tuberculosis, también pedir una tinción de Ciel-Nielsen en cuanto a microbiología. Y si sospecha que es un paciente inmunodeprimido, también tiene que hacer pruebas para hongos, ¿no? O cultivar hongos, cultivo de hongos. No olvidar esos dos casos. El Ciel-Nielsen para tuberculosis y cultivo de hongos en el caso de pacientes inmunodeprimidos. También test inmunológicos cuando sospecha que el derrame es de origen inflamatorio por enfermedades del colágeno. Entonces tenemos que pedir los ANA, el ANCA, factores reumatoideos, el ADA, la interleuquina G. Ya. Vamos con el análisis del líquido pleural y la traducción. Con los que basado, todavía no vemos los criterios del LAI, pero son el principio de los criterios del LAI. Pilco. Geraldine. Presente. Ya, Tenemos vamos a el analizar. análisis del líquido pleural. Ya. Tenemos que el líquido pleural, como ya hemos mencionado, tenemos que pedir la bioquímica, determinar el pH, el recuento celular y también los datos propios de las causas que probablemente está ocasionando el derrame pleural. El primer escalón va a diferenciar entre un trasudado y un exudado. El primer escalón es determinar la relación de las proteínas que hay en el líquido pleural de lo que hay en el plasma o en el suero. Esta relación va a tener como límite 0.5. Es así que si, por ejemplo, tenemos una relación de proteínas en el líquido pleural y suero menor de 0.5, puede ser un trasudado. Si es mayor de esto, es un exudado. Muy bien. Otra valoración es la relación de la LDH, asimismo en el líquido pleural y en el suero. La LDH mayor de 0.6 como límite es de un exudado y menor de este valor es un trasudado. O se puede determinar ya no relación, sino netamente la LDH en el líquido pleural, que va a ser 2/3 del valor de la LDH que hay en el suero. Asimismo, si es mayor es exudado y si es menor es trasudado. Ya. ¿Cuánto es el valor de la LDH que definitivamente le dice que es un exudado? 200. 200 es el límite, normal.
entonces mayor sería un exudado y menor sería un No, trasudado. el mayor de 1000, ya lo mencionamos antes, si tiene mayor de 1000 la LDH, definitivamente es un exudado. Ya. Entonces, para trasudado debe cumplir con esos criterios que acabamos de mencionar. Es decir, la relación proteína de proteínas líquido pleural plasma es de 0,5 menor a 0,5, igual a LDH menor de 0,6, y el recuento total de LDH, 2/3 de la LDH sérica. O sea, tiene que cumplir los 3 para decir que es un trasudado. Pero en el caso de exudado con 1, generalmente es la LDH mayor a 1000, tenemos el criterio de decir es un exudado. También se aúna a ello la apariencia, el pH y los valores de glucosa, y con eso ya tenemos criterios para decir que se trata de un exudado. ¿No? Entonces, lo mismo que decía su compañera, ¿no? Bajas proteínas, glucosa normal y LDH baja es un trasudado. Altas proteínas, baja glucosa y aumento de LDH, hablamos de un exudado. Ya, entonces aquí tenemos el... Vamos con... Y hablamos con Pilco, ¿no? Pilco. Sí, presente. Ya. Vamos con Ramírez. Ramírez. Sí, doctora, dígame. Ya vamos con ese algoritmo que tenemos ahí. Bueno, con respecto al diagnóstico de si se trata de un derrame pleural trasudado o exudado, tenemos que, lo principal es la clínica, ¿no? En este caso, como ya sabemos, hablamos de tos, de signos respiratorios, hablamos también de disnea, ¿no? En este caso, dependiendo del grado del derrame. También es importante verificarlo con una radiografía y exámenes complementarios que nos van a ayudar a diferenciarlo de un proceso bacteriano. No veo, no tiene su cámara prendida. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, en el caso de tratarse de un proceso bacteriano y que se sospeche, es importante en este caso realizar la toracocentesis, ¿no? En el caso de que ya nos encontramos en una fase de, en este caso se podría decir fibropurulenta, pero en el caso de que se trate de un derrame pleural por trasudado, no se recomienda, no se debe hacer en este caso la toracocentesis. Recordemos que la insuficiencia cardíaca aquí se tiene que tratar es la causa, que en este caso sería un problema por congestión. Por ello se da el aumento de la presión hidrostática y por ello se da el derrame pleural. Entonces aquí no se realiza la toracocentesis como método ni de diagnóstico ni de tratamiento. En cambio, en el caso del proceso de exudado, sí se tiene que realizar la toracocentesis, ya sea con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Entonces, una vez hecho el estudio de toracocentesis, se tiene que tener en cuenta los criterios del LAI. Entonces, ya hablamos en los anteriores con respecto a lo que es las proteínas en relación al plasma mayor a 0,5, o la LDH con respecto al plasma mayor a 0,6, con que presente uno de estos criterios, ya se trata de un exudado. También es importante identificar el pH, como ya lo dijimos, un proceso infeccioso disminuye, se vuelve un medio acidótico, colesterol, en este caso también hablamos porque podemos estar presentes ante el aspecto de un líquido pleural como blanquecino, como lechoso, entonces tenemos que hacer el diferencial para el kilotórax, ¿no? La presencia de lípidos. Y bueno, el recuento celular también es necesario para determinar si hay predominio de polimorfonucleares o de linfocitos, en el caso de una tuberculosis. Y bueno, entonces, de acuerdo a estos exámenes se va a determinar si se trata de un proceso infeccioso, un proceso tuberculoso, o en este caso otros procesos extrapulmonares
o pulmonares propiamente dicho, como plasia, o también con las genopatías, como ya lo vimos, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, tromboembolismo pulmonar, o procesos de pancreatitis y tumor ovárico, que todas esas son causas, bueno, de un derrame pleural exudativo. Entonces tenemos que buscar cuál es la causa como tal, o cuál es la causa primaria que está causando este derrame pleural. Ya, muy bien, Ramírez, ¿no? Natalie Ramírez. Ya. Entonces, continuando, ya su compañera habló de los criterios de Lai que hay que tener en cuenta para estos casos. Entonces, el diagnóstico del derrame pleural tiene la clínica que mencionamos, laboratorio, que es el análisis específico del líquido pleural, las imágenes que nos indican que hay un derrame y el estudio de ese líquido que ha mencionado. No. Entonces, la radiografía de tórax, ¿no? La proyección antero-posterior va a evidenciar, de pie, pues, lógicamente va a evidenciar la presencia de líquido cuando tienen 300 mililitros o más, ¿no? Pero hay borramiento de los ángulos cuando hay alrededor de 150 mililitros. Entonces ahí tenemos que hacer la proyección de cúbito lateral. Pero siempre antes de que se proyecte esto, nosotros tenemos con las vibraciones vocales, tenemos un elemento diagnóstico muy eficaz, ¿no? No olvidar esas maniobras semiológicas que dan diagnóstico, chicos. No desconfíen de su habilidad, fomenten esa habilidad. Ya. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía? La radioopacidad de tipo homogéneo, ¿no? Con borramiento de los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos, ¿no? Presencia, en algunos casos, la presencia de la línea de Amazo-Ellis o el límite superior del derrame. Puede haber desviación del mediastino dependiendo del tamaño del derrame, ¿no? Al contrario de la atelectasia aspira el mediastino hacia donde está esa atelectasia, aspira el bronquio y aspira el mediastino hacia ese lado, entonces es fácil también diagnosticar. Otros métodos diagnósticos visuales del derrame son la ecografía y la tomografía. Ya, entonces aquí podemos ver en estas imágenes, ¿no? El borramiento del seno costodiafragmático y cardiofrénico. En la de aquí, en la de abajo se ve el cardiofrénico, se ve borrado, ¿no? Puede haber desplazamiento del corazón cuando el derrame es muy llamativo, de muy gran tamaño. Entonces se desplaza el mediastino, va a haber ampliación de los espacios intercostales y no hay broncograma aéreo, ¿no? Salvo que la neumonía esté aislando también el derrame. Hay otras radiografías que son la mayoría de adultos, ¿no? Ya no se olviden que la proyección es de cúbito lateral derecho con rayo horizontal, que esa es la que nos interesa en pediatría, que es la más frecuente. No, aquí podemos ver abajo la radiografía, ¿no? Del niño con derrame, un derrame moderado, porque ya se visualiza. Este es derrame loculado, que en niños se ve muy poco, pero igual es importante conocerlo. Ya, entonces ahora sí vamos al derrame pleural paraneumónico específico, ¿no? Que es la acumulación de líquido en la pleura como complicación de una neumonía típica, ¿no? También puede ser un acceso pulmonar o una bronquiectasia. La tasa de presencia de este derrame pleural, de presentación de este derrame pleural en las neumonías es entre 20 a 40 casos por cada 100.000 derrames. Ya. Pero si son niños, solo niños hospitalizados, el 40% de estos niños pueden presentar derrame pleural. Es decir, en las neumonías que son de moderadas a severas, podemos tener una complicación. Y lógicamente, como la complicación más frecuente es el derrame, es esta la que vamos a observar con más frecuencia. La edad para presentar mayor cantidad de derrames es menores de 2 años. En menores de 2 años donde más derrames va a haber por la inmadurez del desarrollo de la pleura. Ya vamos con la clasificación de Lai, que considera el cuadro clínico, el seguimiento imagenológico, especialmente cuando hablamos de un derrame que mide más de 1 centímetro. La medición del pH, la medición de la glucosa, el pH ácido de 7 a 7.20, la medición de la glucosa, cuyo parámetro mínimo es 40, por debajo de ello ya definitivamente es una bacteriana,
La LDH, que como punto de corte para infeccioso es de 1000, tinción de Gram, cultivo, y la presencia de pus, la movilidad del pulmón, la presencia de tabicaciones y loculaciones. Hay un dato importante, ¿no? Si usted analiza el líquido y determina la citología, si tiene más de 50.000 leucocitos por mililitro, esa se va a asociar más a empiema. Si tiene entre 10.000 y 50.000, son derrames paraneumónicos, que son la mayoría, ¿no? Si tiene entre 5.000 y 10.000, exudado de cualquier tipo, y si tiene menos de 1.000 leucocitos, son trasudados. El color va a depender de la composición. Entonces aquí tenemos los criterios de Light. Vamos con Camacho, Caterín Camacho. Listo, doctora, aquí estoy. Ya, vamos con los criterios de Light. Ya, los criterios de Light nos van a ayudar a determinar si es un exudado o trasudado. Entonces, tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico, el seguimiento imagenológico, y vamos a tener en cuenta el pH, la glucosa, el LDH y la tinción de Gram. Y también tenemos que tener en cuenta el cultivo y la presencia de si hay pus o también, bueno, dependiendo de las características de este líquido. Entonces, se va a considerar exudado si la relación de proteínas del líquido pleural y las proteínas en la sangre es mayor de 0,5. También hay que tener en cuenta la relación del lactato de deshidrogenasa en líquido pleural y el lactato de deshidrogenasa en sangre, el cual debe ser mayor a 0,6. También el LDH. A ver, estamos en la clasificación de Light. Ya. La clasificación de Light le da 7 niveles. Ajá, 7 niveles. Eso ya le había mencionado el cuadro clínico, que había que hacer el seguimiento imagenológico. No, estamos hablando de la clasificación de Light. Ya, los 7 niveles. Ya. Entonces, tiene en la clase 1 el derrame paraneumónico no significativo, la clase 2, que es el derrame paraneumónico no complicado, la clase 3, que es el derrame complicado leve. Las características de cada uno. Ya. Entonces, en la clase 1, el derrame paraneumónico no significativo, como características tiene que es pequeño, que es menor a 10 milímetros en radiografía en decúbito lateral, y se puede actuar con antibióticos. La clase 2, que es el derrame paraneumónico no complicado, que va a tener como características que va a ser mayor a 10 milímetros, va a tener una glucosa mayor a 40 miligramos sobre decilitros y un pH mayor a 7,2. El lactato de deshidrogenasa va a ser menor a 1000 y va a tener Gram y cultivos, tinción de Gram y cultivos negativos, y también se puede actuar con antibióticos. En la clase 3 va a ser un derrame complicado leve, el cual tiene como características que tiene un pH de 7 y de menor a 7,2, y lactato de deshidrogenasa, que va a ser mayor a 1000. La glucosa va a ser mayor a 40 miligramos sobre decilitros, y también vamos a tener un cultivo de Gram y la tinción de Gram y cultivos van a ser negativos también. Aquí la actuación va a ser diferente, ya que no solo vamos a dar antibióticos, sino también vamos a hacer unas toracocentesis seriadas. Ya, con respecto a la clase 4, tenemos un derrame complicado simple con un pH mayor a 7, el lactato de deshidrogenasa va a ser mayor a 1000 y la glucosa va a ser menor a 40 miligramos sobre decilitros. Ya. Aquí la diferencia va a ser que va a haber tinción y cultivos positivos. Ya, espera un momentito.
Caterina, ¿cuál cree que es el más frecuente de todas hasta el número 4? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuál cree usted que son las más frecuentes? Bueno, yo creo que el más frecuente podría ser el derrame paraneumónico no complicado, y también entre el más frecuente también podemos tener el derrame complicado simple. ¿Por qué digo que son los más frecuentes? A mi parecer, el primero porque no tiene tinción de Gram y cultivos pueden ser negativos, por eso es que muchas neumonías pasan, o sea, muchos derrames pleurales pueden que no tenga un diagnóstico de laboratorio. Pero, y también digo que es la clase 4, un derrame complicado simple puede ser más frecuente porque tienen cultivos positivos, por eso es que también podríamos clasificarlo epidemiológicamente, ¿no? Entonces, esos creo yo que son los más frecuentes. Ya, los más frecuentes son la clase 2, ¿no? Por eso a veces se duda en el diagnóstico, ¿no? Que sea un exudado o un trasudado debido a los valores que tenemos de LDH. Pero ya sabemos que con uno de los criterios que se cumpla, ya tenemos el diagnóstico de exudado. No así el trasudado, que tiene que cumplir los 3 criterios que mencionaron al inicio. Vamos con... Estoy recuperando nota. Recuerden que esta es la segunda vuelta. Ya. Veamos, a ver. Jiménez. Presente. Jiménez, seguimos. Ya. En cuanto a la clase 5 de derrame complicado complejo, las características de este van a ser un pH menor a 7, lactato de deshidrogenasa mayor a 1000, glucosa menor a 40 miligramos sobre decilitro, y Gram y cultivos positivos. Podemos encontrar tabicaciones sin pus. En este caso, la actuación que debemos manejar es antibióticos, más drenaje pleural, más fibrinolíticos. En el derrame clase 6, donde existe un empiema no complicado, las características de estas son pus libre o loculación única, y la actuación debe ser antibióticos más drenaje pleural. En cuanto al último, que es clase 7, empiema complicado, vamos a ver que las características son pus con loculaciones múltiples, y la actuación a seguir es antibióticos más drenaje pleural, más fibrinolíticos, y suele requerir toracoscopía o decorticación pulmonar. Ya, muy bien. Entonces, esas son la clasificación. Esta es la clasificación del derrame pleural según la escala de Light. Y esta escala de Light tiene la ventaja de que, aparte del análisis del macro, del líquido, también hace el análisis bioquímico y microbiológico y la actuación. Es muy buena la escala. Entonces, vamos con... A ver, Jiménez. Vamos con Moreira. Sí. ¿Cuándo usted no le hace una punción pleural a un chico? A pesar de que diga, bueno, tiene un derrame pleural, pero no le puedo hacer la punción. ¿Cuándo se contraindica la punción pleural? Podría ser en casos de que tenga algún problema de coagulación o alguna alteración a nivel sanguíneo. ¿Ya qué otro caso? Ya. Cuando hay también casos de que esté infectado el sitio donde se va a hacer la punción. En los casos de diátesis hemorrágica y cuando hay presiones elevadas. ¿Presiones también elevadas de dónde? En la ventilación mecánica. Ventilación mecánica va a alta presión, ¿no? En esos casos usted no puede hacer una punción pleural. Es importante recordar. Y en casos de insuficiencia cardíaca congestiva ahí tampoco. O sea, hablamos de los exudados, ¿no? De los exudados. Cuando usted ya determinó que es un exudado y tiene que drenarlo. En los otros, en los trasudados, no se drenan. O sea, definitivamente esos no se drenan. Aquí estamos hablando solo de exudados, nada más. Ya.
Entonces seguimos, ¿no? Hay de la Academia Americana de Enfermedades del Tórax, ¿no? No sé exactamente las siglas, pero es Academia Americana de las Enfermedades del Tórax. Ellos clasifican de acuerdo a 3 criterios, al ABC, ¿no? De acuerdo al tamaño del derrame pleural, si tiene más de 10 milímetros, hablamos de un derrame pleural, que lo más probable sea un exudado, de acuerdo a la bacteriología, al gran y cultivo, y de acuerdo a la bioquímica, ¿no? El pH nada más reportan ellos. O sea, más completo es light, pero sin embargo, podemos ver de acuerdo a esos criterios las características bioquímicas de los derrames pleurales. Y pensar que puede ser un derrame paraneumónico y un empiema de acuerdo a los criterios que vamos a mencionar. Entonces son criterios bioquímicos principalmente. El pH, si el pH está entre 7.3 y 7.2, es un derrame pleural paraneumónico simple o complicado. La cantidad de leucocitos va a estar marcado por los 10.000 leucocitos, mayor a 10.000 leucocitos. Y la glucosa va a ser menor a 60 en el simple, menor a 40 en el complicado. La presencia de bacterias en el simple no va a estar, no va a haber presencia de bacterias en el simple, pero ya vamos a encontrar bacterias en el complicado. Y la elevación de la deshidrogenasa láctica. No podemos encontrar un derrame pleural paraneumónico simple con deshidrogenasa láctica menor a 1000. Recuerden que con un criterio, disminución de la glucosa es suficiente. Y el complicado va a tener siempre más de 1000 unidades de LDH. En cuanto al empiema, ya el pH se vuelve más ácido, los leucocitos se van a elevar, la glucosa va a decaer aún más porque ya las bacterias son altas consumidoras de glucosa. El cultivo va a salir positivo, igual que el complicado, y la LDH siempre va a ser por encima de 1000. Entonces, esos criterios son bastante sencillos, ¿no? Y en pacientes acidóticos, puede ser que el paciente esté con acidosis mixta, acidosis respiratoria o acidosis metabólica. En ellos va a ser un poco difícil establecer un pH ácido si el paciente ya está ácido. Entonces, tienen que restarle al pH del paciente, el pH sérico, 0.15 para decir que es el pH del líquido pleural está disminuido, está ácido. ¿Ya? Una vez que hemos determinado la causa del derrame pleural y determinamos que es paraneumónico, según la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Y NeumoPed de 2017, el tratamiento es igual que la neumonía, ¿no? Primero tenemos que ver las indicaciones de drenaje pleural, lógicamente, y son las mismas que ya hemos mencionado. La presencia de pus, en los criterios de Lai, la presencia de pus en el espacio pleural es indicativo de hacer un drenaje pleural. Tinción de gram positivo en el líquido, hay que hacer el drenaje. Si la glucosa desciende de 50, si el pH del líquido es menor a 7, si la lactato deshidrogenasa es mayor a 1000, y cuanto el tamaño del derrame del exudado es muy grande y compromete la función respiratoria. En esos casos tenemos que hacer drenaje pleural, ¿no? La punción se hace en la línea media axilar, ¿no? Entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? El algoritmo del derrame pleural paraneumónico, ¿no? Vamos con Caizabanda. Caizabanda. Dígame. Ya. Vamos con el algoritmo del derrame pleural paraneumónico. ¿Cuál es la guía a seguir? La guía a seguir. Para el derrame pleural paraneumónico debe ser menor a 10 milímetros. Esto no es significativo. Esto va a ser ingresado hospitalario con antibióticos y también no va a presentar mejoría y va a haber
va a haber una revisión del caso, de todo lo que sucedió en el transcurso del ingreso. También... A ver, esa banda está analizando lo que dice. Ha leído la diapositiva y hemos avanzado. O sea, simplemente esto es como un algoritmo de lo que tiene que hacer. Sí. Si tiene el derrame pleural menos de 10 milímetros, es no significativo. Sí. Pero si tiene derrame pleural, igual tiene que indicarse el ingreso con antibióticos intravenosos. En el caso de que con este tratamiento el paciente no mejora, se vuelve a revisar el caso. Eso es todo. Sigamos. Si es mayor a 10 milímetros, va a ser significativo. Y esto se lo va a hacer con la toracocentesis. Si es masivo, igual se lo va a hacer con toracocentesis o drenaje. Entre los dos se lo va a hospitalizar con antibióticos intravenosos. Ya. En el caso de que sea mayor a 10 milímetros o masivo, tiene que ingresarse al paciente. Y en ambos casos se va a hacer toracocentesis o drenaje, uno de los dos. Ya. En el caso del masivo puede ser toracocentesis o drenaje. Y lógicamente se tiene que asociar antibióticos. ¿Y cuál es la diferencia entre una toracocentesis y un drenaje? Porque está diferente. O sea, una cosa es la toracocentesis y otra cosa es el drenaje. ¿Cómo diferencia usted de que le hicieron una toracocentesis y que un drenaje? Cuando va a visitar al paciente, usted dice, bueno, a este le están haciendo un drenaje. O no, dice, parece que a este, si está mejorcito y tenía el diagnóstico de derrame pleural significativo, le han hecho una toracocentesis. ¿Cómo sabe usted? ¿Cuál es la diferencia entre una toracocentesis y un drenaje? Si es una toracocentesis, es para analizar la acumulación de cantidad de líquido. Y en cambio, el drenaje puede ser una extracción mediante una colocación, mediante tubos. ¿Y la toracocentesis le pone tubo o no le pone tubo de drenaje? No. No, la toracocentesis es la punción pleural con extracción de líquido. Es centesis, nada más. El drenaje ya es la colocación de un tubo de drenaje pleural con la bomba, con ese, con gonco se llama el aparato de succión, con el gonco, con un aparato de succión continuo para extraer el líquido, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, pero tienen que tener claro cuándo le hacen la toracocentesis y cuándo le hacen el drenaje. El drenaje cuando el líquido es marcadamente purulento y el pH es 7 y le hacen drenaje. Si ustedes recuerden los criterios de Like, ¿dónde está? Aquí está. Si ustedes ven, cuando es derrame complicado leve, es toracocentesis seriada, ¿no? Pero cuando es derrame complicado simple, ¿no? Con un pH menor de 7 y una glucosa menor de 40, con LDH mayor de 100, hace rato la LDH ya estaba mayor a 100, pero el pH menor de 7 y la glucosa, ahí está mayor de 7, es menor de 7. pH menor de 7, el signo está cambiado, ¿no? No es mayor de 7, es menor de 7. Parece que ahí en el cuadro está mal. Menor de 7 y una glucosa menor de 40, en esos casos se tiene que hacer drenaje del derrame. Pero si el pH todavía está entre 7,2 y 7,0, entonces todavía se mantiene la toracocentesis, es decir, solo la punción y la glucosa mayor de 40. Entonces es importante conocer esos criterios. Déjenme ver si aquí hay, no. Aquí no hay criterios. Ya, una vez que hemos hecho los algoritmos, no, hemos ingresado al paciente con antibióticos intravenosos, vamos a obtener el líquido. Si el líquido es claro y la tinción de Gram es negativo, valoramos el pH. Si es mayor a 7,3 y la glucosa es mayor de 50, solo observamos. Si el pH está entre 7 y 7,2,
con la glucosa mayor a 50, solo toracocentesis, nada más. No hacemos el drenaje y revisamos el caso. En el caso que el líquido sea purulento, tengan una punción de gram positivo y la glucosa sea menor de 50 y el pH menor de 7, hacemos el drenaje torácico. Menor de 7. En la diapositiva de los criterios de like, no sé qué pasó, ahí dice mayor de 7. Es menor de 7. Entonces, si hacemos el drenaje torácico con esas indicaciones, ¿no? Y observamos mejoría clínica radiológica, valoramos la retirada de ese drenaje, sacamos el tubo y completamos el antibiótico como corresponde de acuerdo a los días. Si no mejora, hay que revisar primero el tubo que esté permeable porque a veces se tapa por la fibrina. Ya. La ecografía es un elemento diagnóstico que nos permite determinar si está no tabicado, si tiene bandas libres, si tiene loculaciones complejas. En el caso de que no haya mejoría, hay que revisar el drenaje, considerar una tuberculosis pulmonar, ¿no? Y realizar una toracotomía. En el caso de que haya loculaciones complejas, utilizar los fibrinolíticos. Ya. Una vez que hemos analizado el líquido, la composición y la disposición de ese líquido con el tratamiento que debemos hacer con el drenaje o con la toracotomía, la toracocentesis, entonces pasamos a analizar el tratamiento empírico. Puede ser que el niño tenga una neumonía complicada sin diagnóstico etiológico definido. Usted no está seguro si es una neumonía neumocócica o una neumonía estafilocócica. En ese caso, en que no tiene la orientación etiológica definida, usted inicia con cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxone. A la cefotaxima 200, la ceftriaxone a 100 por kilo. Y puede agregarle clindamicina, sí o no, o sea, eso decide usted. El otro tratamiento sería amoxicilina más clavulánico porque podemos estar ante un estafilococo. La dosis es 100 miligramos por kilo de amoxicilina. En el caso de que el niño tenga todas las características de una neumonía típica, recuerden que el de arriba no tenía una demostración etiológica, no estábamos seguros que fuera una neumonía típica. Pero si tenemos una neumonía típica, como ya la hemos visto en los casos que ustedes presentaron, ¿no? Entonces, que ustedes van a presentar, perdón. Entonces, el tratamiento antibiótico recomendado es sin derrame pleural. Para neumónico ya lo conocemos, ampicilina o penicilina. Eso lo hemos visto. Pero si tiene derrame pleural para neumónico, ustedes tienen que utilizar los mismos antibióticos, pero aumentando la dosis. Miren que es diferente. Si sospecha que es neumococo, mantiene el mismo tratamiento, pero incrementando la dosis. La ampicilina llegamos hasta 200, ahora la subimos hasta 300. Y la penicilina llegamos hasta 300.000, ahora la subimos hasta 400.000 unidades. Esa es la diferencia. Entonces, si tenemos sospecha de neumococo, el mismo tratamiento con dosis aumentada. Si sospechamos que es otra bacteria, utilizamos cefalosporina de tercera generación. Ya. Y aquí están para las otras edades, ¿no? Ya sabemos el tratamiento que ya hemos mencionado anteriormente. Y ahí concluimos. Ya. ¿Preguntas, chicos? Doctora, y si es que, por ejemplo, el derrame está ubicado, ya no le hago radiografía, ¿verdad? Le hago... No le escucho. O ecografía. ¿Sí me escuchó? No, puede ser la radiografía y la ecografía, y algunos utilizan ya más allá la tomografía, ya depende del criterio del neumólogo, porque eso ya se sale de nuestras manos. Eso ya lo trabaja el neumólogo y el cirujano y decide en el momento en que se va a hacer la toracostomía, ¿cómo es la decorticación? Entonces tenemos que saber cuándo, hasta dónde nos toca actuar. Nosotros nos toca actuar hasta el diagnóstico. En la evolución, si el paciente evoluciona bien, perfecto, queda en manos del pediatra. Pero si el paciente no evoluciona, tabica ese derrame, no se comporta adecuadamente como uno espera, tiene que pasarlo a manos del cirujano, para que el cirujano solucione.
Bueno, entonces eso es lo que les traía respecto a derrame pleural. A continuación vamos a iniciar la presentación de los casos. Entonces, Doctora, una pregunta sobre la cantidad de líquido normal en la cavidad pleural. Decía de 1 a 5 ml, pero ¿se refiere a kilo por kilogramo de peso o en sí? En total. 1 a 5 mililitros en total. Es la cantidad de líquido pleural que hay para que la pleura, que era una cavidad virtual, se vuelva real y mantenga, ¿no?, lubricadas esas hojas, ¿no?, y no se pegue. O sea, no se ve ese líquido, realmente no se ve. Porque está circulando todo el tiempo intercambiándose. Bueno, entonces creo que podemos irnos al descanso, ¿no? Y almorzar. Nos vemos en 20 minutos. ¿Qué dicen? Sí, doctora, hay hambre en el penal. Dejar de compartir. Doctora, gracias. Estoy sin audio. Recién me doy cuenta que estoy sin audio. Ahorita le escucho, doctora, cualquier cosa. Ya, yo también, porque usted también estaba muteado, como dice mi hijo. Sí. Bueno, ya. tiempo, Entonces, como doctora? les decía, la tablita de Excel la vamos a hacer simultáneo los dos grupos, ¿no? Un simultáneo. Ya cuando terminemos de presentar los dos casos, hacemos un simultáneo. Y cada uno, como es neumonía viral y bacteriana, cada uno va argumentando la presentación de su caso. Ok. Ya. Entonces nos vamos a almorzar, porque yo sí tengo hambre. Yo también.